Bofica, que tuvo esta alza de presión, no pudo subirse a un avión. Conversamos con él ayer y fíjate que tuvo una recaída. Se sintió mal nuevamente, estaba con un tratamiento especial. Hablamos ayer con el doctor Caorsi a propósito de este tema de la hipertensión, lo silencioso que va avanzando en nuestro organismo hasta presentar síntomas como este sangrado de nariz que tuvo con Bofica. Fíjate que conversamos además con su médico tratante en Chile, le agradecía la atención que tuvo allá en el extranjero, pero acá también tiene a sus especialistas. Conversamos con él, mire, esto es lo que nos dijo. Bueno, Daniel, que es amigo y paciente, lo conocía de antes. Estando en Barcelona, me llamó la semana pasada que había empezado a sangrar de la fosa nasal en forma bastante profusa. Entonces, él acudió a un servicio de urgencia ya y lo manejaron inicialmente con un taponamiento, que es colocar como una esponja que se expande en la nariz, con lo que anduvo bastante bien. Eso es lo que se hace habitualmente. Y ese tapón se deja 5 días. Es bastante incómodo y molesto, pero él lo toleró bien y lo controlaron ayer en el clinic, del servicio donde él fue. Y al retirar el tapón, al minuto después se puso a sangrar otra vez. Entonces se dieron la obligación, que es lo que se hace en todas partes, de volver a colocar esta esponja expansiva en la nariz y taponarlo. Pero ya cuando pasa eso y no hay un vasito anterior que se pueda cauterizar, como conversábamos antes, entonces lo que hay que hacer es decidir ir a cerrar la fuente del sangrado, que se llama para nosotros la ligadura de las arterias fenopalatinas, que eso en realidad necesita una cirugía. Es entrar al pabellón con anestesia general, con un sistema de endoscopía y bajo video monitor. En el intertanto, que estábamos en comunicación con Daniel y su señora, uno de nuestros colegas de acá se formó allá en Barcelona, el doctor Sarraona Andía, y pudimos contactar al jefe de él, que es amigo, y él se contactó con el jefe del servicio del clínico donde estaba hospitalizado Daniel. Y ahí se hizo la coordinación, como tomar la misma decisión, que es lo mismo que hacemos acá, que es mejor operarlo. Así que conversamos con Daniel y le aconsejamos eso, porque había otra alternativa que era viajar, con un lío que significa, con los permisos, etc. Y se planificó anoche, para hoy día en la mañana eventualmente, si depende cómo seguía. Y que seguía un poquito sangrando, así que ya lo ingresaron a pabellón ahora en la mañana, hace una hora y media. Y yo me acabo de comunicar para allá y efectivamente ya superó, está en recuperación. No hemos hablado con él directamente, pero yo creo que ya está solucionado. Esta nariz mirada desde el lado, esta zona que está acá, que está ahí amplificada, y el sitio de sangrado probablemente está en esta zona posterior, que no alcanza a ser vista desde la región anterior sin instrumental. Entonces ingresamos hasta acá, hasta esta zona de la región fenopalatina, hacemos un levantamiento de esa mucosa, encontramos el vasito que está sangrando ahí y lo ligamos, o con algún material metálico, o con una electrocoagulación, que hoy día es lo que más se usa. Y después de que se cierra ese vasito, se recupera esa zona y se deja tal cual. ¿Y eso se hizo y se hizo bien? Eso se hizo y aparentemente fue un éxito, si no estaría en recuperación, así que estamos a la espera de comunicarnos con él en un rato más. Perfecto. Yo logré hablar con su señora y estaban ya más tranquilos. Bueno, finalmente él permanece hospitalizado, fue intervenido en Europa. Él iba a hacer un show a Estocolmo, entiendo, y hace una parada en Barcelona y tiene este evento de sangrado nasal que además tiene como consecuencia una alza de presión sustantiva. Estamos con el doctor que siempre nos acompaña. Gracias, doctor Caorsi, por estar con nosotros desde la Clínica Las Condes. Oiga, doctor, ahí hablamos con el especialista que lo ve en Chile. Claro, ayer nos quedamos con la sensación de que estaba todo controlado, pero de pronto vuelve a ocurrir un episodio que finalmente lo lleva a pabellón. Sí, estos sangramientos nasales, seguramente lo explicó los otorrinólogos, son bastante complejos. Muchas veces a uno le hacen un taponamiento anterior, que es por la vía anterior. Pero hay veces que es tan profuso y tan grande el sangramiento que hay que hacer un taponamiento posterior, por detrás de la boca hacia la nariz. Y en algunas ocasiones es una arteria que está sangrando pulsátil, que la sangre salta. Y ahí muchas veces hay que operar. Muy hemorrágico. A veces uno escucha a los mismos niños cuando dice como hay que cauterizar porque tiene mucho sangramiento de un lado, especialmente de la nariz. Eso es lo que hablábamos, Karen. Por ejemplo, uno tiene mucho más recuerdo de sangramiento en niños porque ellos tienen fragilidad capilar y sangran así como de a poquito. Eso es fácil de cauterizar. Pero aquí cuando se rompe una arteria,
o una vena... Requiere una grande. intervención mayor. Ahí el tema es más complejo. Tomemos contacto con Sebastián Sí, a esta hora, hijo. el hijo del bombo. Así es, menos mal que está con su familia, ya estaba su señora, lo han estado cuidando, se mantienen en Hola. Europa. Sebastián, querido, un abrazo Hola, ¿qué grande y preguntarte, ¿cómo está tu papá? Bien, ahora está en recuperación. La operación salió súper bien. Y eso, está recuperándose y esperar que volvamos con todo ahora a los eventos. Oye, ¿qué pasó Poco a poco. en las últimas horas? Porque nosotros quedamos con la idea de que estaba siendo atendido, él nos relataba esta ida al aeropuerto y que de pronto tuvo esta alza de presión, que iba corriendo. ¿Y qué pasó de pronto que tiene que ingresar a pabellón? Cuéntanos lo que ocurrió ayer en la tarde. Sí, después de la entrevista teníamos todo preparado para ir a Suecia, al aeropuerto. Y fue al baño y me llamó mi mamá, que empezó a sangrar de nuevo. De nuevo. Y la presión la tenía bien, Ya. bien. Era la herida que no estaba sanando. Entonces nos fuimos. Se lo trajeron de urgencia aquí al hospital clínico. Y gracias a los médicos igual contactados con el otorrino de Chile, a Santiago Ibacache, que contacto con mi mamá todo el rato, prefirieron operar porque el sangrar igual era intenso. Era importante. Oye, ¿cuánto tiempo va a estar hospitalizado? ¿Cuándo va a poder retomar su agenda? Hoy día, por lo menos hoy día, tiene que quedarse acá en recuperación. Ya mañana lo darían de alta, Ah, ya, pero igual rápido. tiene que estar en reposo unos días, porque tiene que sanar la herida, curaciones, si es que necesita. Y eso, a la espera, saber que si seguimos con los eventos acá, ojalá poder Sí, hacer Barcelona, ojalá. o Oslo también, que son los que teníamos pendientes. Eso, a ver si tiene que a lo mejor suspender alguna de sus presentaciones o puede seguir adelante. Ayer tu papá nos decía que cada 2 horas estaba siendo monitoreado, ¿no? Que la presión la controlan muy, muy seguido. ¿Sigue así? ¿Se ha mantenido estable? Sí, no, ahora está estable con la presión. Igual está aquí con los médicos, se ha mantenido bien. Ayer llegó con la presión normal, pero claro, con el sangrado, donde le dolía igual el tapón que le pusieron, Claro. empezó a subir un poquito. Pero no, está bien. No, Ahí uno no hay nada se que alarmar por ahora. pregunta, doctor, la relación entre lo que podría ser un sangrado de un capilar o de una venita o de una pequeña arteria de la nariz y la fluctuación de la presión, porque el bombo dijo, mira, llegó a 200 mi presión, Claro. que es mucho. Claro, pero como tú ves, y es un poco lo que anticipábamos ayer, ¿ah? Él llegó ahora con un sangramiento y con presión normal. Ya. Eso, por eso que yo no quería que la gente se quedara con el concepto de que siempre van a tener un síntoma cuando sube la presión. Pero Hoy perdón, todavía no. ¿a él sangró porque tenía la presión alta o la presión subió porque sangró? Que es distinto. Lo más probable, es difícil saberlo, pero lo más probable es que sangró porque tenía una lesión, por eso que hubo que operarla. O sea, imagínate una úlcera gástrica, ¿ya? O sea, la úlcera gástrica cuando empieza a sangrar, hay que hacer algo o quirúrgico o Si mi pregunta es si el alza de presión que tuvo es una causa o una consecuencia del Lo sangrado. más probable es que sea una consecuencia. Ah, ya. Sí, preguntémosle a Sebastián, porque seguramente, Sebastián, tú estabas en ese momento con tu papá, no sé si iban en el mismo auto, fue como un sangramiento explosivo de la nariz que no paraba, porque se asustaron harto ustedes. Sí, estábamos en el hotel, todavía no salíamos en ruta ¿Ya? al aeropuerto. Sí. ¿Ya? Y me llama mi mamá igual que como pasó ayer. Y claro, y fue explosivo y sangraba harto, sangraba mucho. ¿Por un lado de Y la ahí lo nariz mandaron de solamente? urgencia. Sí, sangraba por un lado. El mismo probablemente. El mismo, y probablemente Y después cuando se se repitió. tratábamos de parar, se devolvía la sangre. Entonces ya ahí como que nos No preocupábamos. coagulaba. Pero ya, vamos. Ya. vamos. No, Y eso los hace ir rápidamente a buscar atención. ¿Y ayer ocurrió lo mismo? ¿De nuevo la misma situación, muy parecida? La misma situación, pero en menor grado. No fue tan intensa tan el intensa. sangrado. Porque algo habían ¿Por qué cauterizado. no coagula? no, lo que pasa es que, por ejemplo, si es una Que era muy arteria, interior. claro, si es una arteria y tú no logras comprimir el punto, Ah, estaba muy por dentro. puede estar, claro, tú puedes comprimir acá adelante, pero atrás no puedes comprimir. ¿Y cómo sé si mi sangrado es superficial, de un capilar o de una arteria?
en el color de la sangre, en la cantidad, o no tengo cómo saberlo? No, es difícil saberlo, salvo que sea demasiado abundante. Ahora, uno en general, José Antonio, uno se asusta mucho. Sí, porque, claro, por lo que le sale pasó. sangre. Impacta mucho porque uno cree que está pasando una cosa terrible. A ver, porque muchas veces cuando uno se suena o se limpia la nariz, puede haber sangrado unas gotitas o qué sé yo, sale un poco de mucosa con sangre. Puede ser, digamos, es parte de lo habitual en la limpieza nasal. Así es. Pero así como chorro, claro, ahí uno se asusta. Po. No, si hay pacientes, a mí me ha tocado, yo también hice muchos años paciente crítico y había pacientes que ingresan a la UTI. O sea, que es tan intenso el sangrado y es tan difícil cohibir ese sangrado que hay que intubarlos, que hay que operarlos. O sea, claro, hay gente que se despierta, son los claro, que está en menos. reposo, que no está haciendo esfuerzo, nada, y que de pronto se despierta con un sangramiento grande de nariz. Oye, Sebastián, ¿ustedes sabían del tema de la presión de tu papá? ¿Cómo estaba? No sé, pues, ayer hablaba el doctor Caorsi sobre la posibilidad de hacer un poquito de ejercicio, de comer bien, él come mucha sal. Todo y más. En ese aspecto, claro, se dejó estar, se comía 2 berlines de repente. ¡Sospechosa! Sospechosa la wea. Sí, pero pues. no, pues, él sabía, dejó de hacer ejercicio, uno se cortó el tendón de Aquiles, uno le decía, pero se puso muy trabajólico también Sí, pues. y todo se junta también, todo se junta. Eso pasa, todo se junta. Oye, Sebastián, bueno, mándale hartos cariños a tu papá, que pueda seguir con la gira. Esperamos que logre ahí retomar todos sus compromisos, a tu mamá, a tu hermana. Un abrazo gigante a toda la familia. Vamos a estar ahí preguntándote ya permanentemente para saber del bombito, querido. Un beso grande, Sebastián, que estés bien. Quiero mandar un saludo a un Dale, dale. Mande. Molina. ¿A quién? Francisco Molina, que se portó súper bien con nosotros también, de Chile. Francisco Molina. Muy bien, Francisco Molina, gracias. Saludos a Ayer el todos. bombito estaba Y preocupado. bueno, vamos a estar avisando. Eso, un besito grande, Sebastián. Decía, oye, ha hablado de la atención allá en Europa, pero acá en Chile también tiene su doctorio, por eso era importante tener también esa patita. Y un Doctor, beso grande, Sebastián. Gracias, Sebastián. A mí todavía no me queda muy claro si esto es común o no, tener sangramientos tan internos. ¿A qué responden? ¿Le puede pasar a cualquiera? Le puede pasar a cualquiera porque en realidad, mira, yo no sé si lo dijo el otorrino, pero muchas veces en cuadros alérgicos, en cuadros en que hay sequedad en la mucosa nasal, se producen los daños. ¿Ya? Entonces, cada uno de nosotros puede tener periodos de la vida en que tenga una herida. Pero de una arteria que está tan adentro, yo insisto que el sangramiento... Es que no es que la arteria es la mucosa nasal y que se superficializa la arteria porque se daña la mucosa. Ya, y eso puede pasar en un paciente completamente sano. Sí. Oiga, Sí, o sea, los niños sangran y tienen sangramiento. Mucho, los niños sangran mucho. Sí. Y sangran así a gotitas y después uno los aprieta, se para. Y se para, así. Sí. Oiga, doctor, aquí uno a lo mejor con el bombo uno puede decir bendito sangramiento, ¿ah? Porque a lo mejor gracias a eso es que se controló esta enfermedad que es muy silenciosa, o sea, la hipertensión va avanzando, no se da cuenta. Ahí Sebastián, su hijo, nos decía que se debía descuidado en el último tiempo. Entonces, a lo mejor esto fue un llamado El bombo de atención. sabía que era hipertenso, si eso lo dijo ayer. O sea, él, y de hecho había dejado el tratamiento. Pero insisto, para aclarar el punto, él no sangra por ser hipertenso. No. Es que ahí hay por dos eso, cosas. pero por eso te digo, pero bendito nos sangramiento permite- que hace que se Claro, tome la que se- presión bueno, y Claro, que nos permite retomar el diagnóstico. de tomar el diagnóstico. ¿Ya? sí. Es lo mismo, mira, ayer nos han pelado, a mí me han pelado por cómo le tomamos la presión acá. No, fue culpa mía. después me la- doctor, después me la doctor, tomé. fue culpa mía, No, si doctor. no importa. fue culpa Oiga, doctor. mía, porque tenía el brazo Doctor, así. no, fue- si no importa. Me No, lo que les quiero- escribieron en la tarde, tienes que hacerte un holter de presión. Hasta la doctora Cordero, que siempre está sí, pues, muy está preocupada de mi salud. preocupada de tu salud. Me dice, después yo en la tarde fui a tomarme la No, presión. pero mira, estaba normal. Lo importante, médico. Fui a ver médico. lo importante es que logramos que la gente se preocupara, que es lo mismo. Es lo más importante, ¿Ya? sí. Y Oiga, pero para mandaron muchos comentarios que son Sí. muy buenos porque efectivamente aquí la técnica no podía ser porque cualquier presión que tomáramos no era la presión de reposo de O sea, ustedes. en un tenía que estudio estar de con el brazo televisión. apoyado, Pero, ¿no es pero más cierto? que eso, Que estamos en Y una- en reposo, No, sin si yo hablar. después me fui a tomar la presión con la chica acá de primeros auxilios, como a las 4 de la tarde, me ¿te recosté. preocupaste? Sí, no, claro, porque me preocupé. No.
Tenía 13,7. Ya. Bueno, entonces me la tomé. Ahí en el palo. Claro, ahí. Entonces, claro, porque estamos bajo el estudio de televisión, con la adrenalina, estamos en un programa, o sea, obviamente El cortisol. Claro. El cortisol. Ahora, nosotros somos gente muy rara. Sí. Ella y yo. O sea, yo la por allá, No, tú esta no sí, tiene tú presión. sí, la o sea, Karen no, sí, a la Karen no le pareció presión. No tenía ni No presión. tenía Estaba presión. muerta. No, Estaba la Karen muerta. es disautonómica, yo creo. Pero mira, no hay que complicar, porque el mensaje para los pacientes, si usted tiene dudas, Sí. vaya al consultorio y vaya donde su doctor y que le tomen bien la presión. En poquitos ratos, Sí, pocos minutos. Pero si usted se la toma 3 veces, las 3 veces va a ser distinta. Si nosotros complicamos con el concepto a las personas, lo que nos pasa con los pacientes, oiga doctor, no sé si esta máquina está buena o está mala. No es tan importante eso, sino que la persona detecte el problema y vaya... Ya, pero ¿cómo uno debería tomarse la presión de manera Correcta. En reposo... ¿En un momento del día específico? No, en distintos horarios del Ya. día, pero siempre en reposo, 5 a 10 minutos en Ya. reposo. Sin hablar. Sin hablar, a 45 grados, puede estar acostado, sentado. Ahí ¿Y tienen usted una dice imagen. que es mejor siempre el de bombita más que este aparato o cualquiera de los dos No, es bueno? el más exacto para nosotros y Es con lo la que usamos bomba, po. es el que tiene mercurio, ¿ya? Ya. Que la tiene una bomba. columna de Sí, mercurio. pues el que se usa en centro Claro, porque aquí- asistencial, en hospital. Pero esto Pero no, este- no hay que desacreditarlo. No, ¿sabe porque- qué? Sobre todo si uno lo usa el mismo varias veces al día. O No, sea, yo ya. creo que cuando uno tiene regularmente no tendría por qué equivocarse. Si además que lo que interesa, Karen, es que generemos la duda y la consulta, porque si la persona se toma sistemáticamente la presión y ve que está un poco alta, ahí tiene que ir al especialista y eso ahí permite que hagamos el diagnóstico. Ya. Ahora, una persona hipertensa, ¿cómo se... A ver, partamos por la pregunta más básica. ¿Cómo se detecta una hipertensión? Porque a uno le sube la presión en el día, es normal. Si yo estoy hablando agitado, si voy corriendo a tomar la micro, Si pasa un mal si voy rato, subiendo sí. si pasa un mal rato, si subo una escalera, obviamente que la presión va a estar 16 con Exacto. 8. O sea, no es que uno tiene la presión No. 12, 7 todo el día. No. Entonces, en ese contexto de presión variable, que es normal, ¿cómo yo defino a un paciente hipertenso? O sea, uno tiene estas cifras que hablamos ayer, sobre 135, 85, ya con más de 3 ocasiones que tú encuentres a la persona en reposo, con la presión bien tomada, sobre esos niveles, Ya. ya empieza la sospecha. 135 y 85. Hasta ahí está el límite. Ese es el límite. Ese es La el límite alta actual, 135. Yo ayer la- tenía 137, 78. Claro. Claro, pero tienes que pensar que tiene una desviación estándar, cualquier Claro. medición de 10 milímetros de mercurio. Algo así. ¿Y qué es lo que más afecta a una persona que tiene la presión alta? ¿Es la sal? ¿Es la vida sedentaria? ¿Es la dieta? Una enfermedad de base. Sí, es un poco un conjunto de cosas. O sea, sí, porque uno puede tener de repente una persona delgada, muy deportista, y lamentablemente en esa persona no te quedan factores no farmacológicos a los cuales echar mano. Si tienes una persona obesa, sedentaria, tú tienes toda la etapa no farmacológica que va a echar mano. Entonces, en cada persona es un poquito Ahora, distinto. ¿es normal que a medida que uno envejece la presión suba? Sí, eso es normal porque las arterias se van volviendo menos elásticas. Cuando uno es muy Entonces, joven- claro, al más no rígido, poder sí, expandirse, la sangre claro, choca más. cuando uno es joven hacen así un poco y después son un cañón más rígido. O sea, uno, y ahí siguiendo esa misma línea, uno a medida que envejece, ¿va camino a la hipertensión necesariamente? Si mis arterias se van a ir endureciendo y no van a poder expandirse lo suficiente. No necesariamente camino, pero sí hay una tendencia en que tus presiones van a subir. Y ahí tengo algo yo que pueda hacer para evitarlo. Mantener buenos Los buenos hábitos. Sí, que es salud, o sea, correr, comer con poca sal, ese tipo de cosas, ejercicio. Oiga, y la única forma de medir si alguien es hipertenso o no es este sistema de tomar la presión. ¿No existe Sí. otro No, examen? sí, hay otro, está el Holter, que es la El medición, Holter que es una permite- medición de 24 horas, Ya. que el objetivo es un poquito distinto. Hay tendencia en Europa y en Estados Unidos, en uno se usa más el Holter, en otros se usan más las mediciones así como las estamos... Aleatoria, ¿ya? ¿Y qué busca el Holter? ¿Cuándo un paciente es candidato a un Holter? Que, para quienes no lo saben, es una máquina que se pone acá, está adosada a tu brazo y la tienes
durante un día y te toma la presión cada, no tengo idea, 10 minutos, no sé. Claro. Y te va haciendo un registro y luego el haciendo- cardiólogo mira el registro completo. ¿Qué busca el Y Holter? uno ve la tendencia. Lo que pasa es que esto se hizo por la dificultad que había hace mucho tiempo atrás. Hoy día no es tan difícil que las personas tengan estas maquinitas. Claro, pues la compra en la farmacia. Pero hace 30 años atrás eso no era posible. Entonces, esto se diseñó para generar un examen y detectar estos pacientes. Entonces, la máquina te toma 100 presiones. Si tú tienes más del 25% de las presiones elevadas, significa que eres hipertenso. Ah, ya. ¿Ya? Ahora, para la gente que está preocupada de cómo se toman las presiones, cuando tú estás en el Holter, tú vas en cualquier posición. Da lo mismo, duermes Sí. con él, todo. Y los pacientes que están hospitalizados en la clínica, que tienen un manguito puesto, de repente están acostados para el lado. Sí. También no es la exactitud el principal Es tema. el porcentaje. Es la tendencia. La tendencia, ya, ahora Oiga, entiendo. doctor, y volviendo al tema de Bombo Fica, ¿cuánto tiempo podría demorarse esta situación en estabilizarse? ¿En cuánto tiempo podría Es estar que ahí bien? habría que saber, si es que, porque si fue una arteria la que está sangrando, es muy difícil a nivel nasal poner puntos. Ya. ¿Ya? Entonces se cauterizan, se ponen, ¿Se opera por el cornete? se opera. O sea, primero se hace un taponamiento anterior Ya. y si no se hace un taponamiento posterior. Claro. Y eso puede tardar varios días. Y el no le quiero generar malas vibras, pero el problema es que una vez que se genera una costra, cuando esa costra cae, puede volver a sangrar. Ay, pero ¿cómo el cuento nunca acabar, entonces? Pero va a ser menos el sangramiento y va a ir... No, pero es como cualquier herida. Ya. Como Claro. cualquier herida. ¿Es difícil que cicatrice? No es difícil. Ya. Pero sí puede ser, hay que estar preparado para que sea recurrente, como le pasó. O sea, Sí, pues eso puede volver a cauterizaron, suceder. Sí. Y tal como ocurrió, de hecho, ¿no es Exacto. cierto? Oiga, y en el tema de la presión del bombo, él decía que tiene algo como un SOS, cuando uno dice, ay, que me subió la presión, tuve un alza de presión. ¿En esos episodios sirve ese medicamento que tiene que recetar un especialista para controlar puntualmente Sí, esa alza? en general se usa un medicamento que se llama captopril, ¿ya? Ya. Que se pone debajo de la lengua, ¿ya? Sublingual, ya. Sublingual. No, por favor, a la gente no vaya a pedir un captopril sublingual porque le van a decir en la farmacia que no existe, pero es el mismo que se toma oral, Ya. que solo se pone En sublingual. caso de emergencia. En caso de emergencia. Doctor, tenía una pregunta y se me acaba de olvidar. Es que estaba pensando en la pregunta. De la claro. presión Ah, no, y ahora Ya me acordé, ahora me empezamos con acordé. problemas, Ahora ya me acordé, ahora me empezamos. acordé, ahora me acordé. ¿Para la memoria tiene algo, doctor? Sí, no, ahora me acordé. Difícil. ¿Por qué algunas personas Pasa, las experimentan pasa. sintomatología? No me duele la cabeza, siento un zumbido, estoy como agitado, ya. ¿Toman la presión? Sí, tiene 18,10, 18,11. Y otras personas andan por la vida sin ningún síntoma. ¿De qué depende de que algunas personas manifiesten sintomatología ante la presión alta y otras no lo hagan? Es que lo que pasa es que aquellas personas que se sienten mal van, lo que hablábamos ayer, y se toman la presión. Ahora, la ventaja de eso es que nos permite capturar ese grupo y hacerlo. Pero hay gente que efectivamente, como tú dices, no tiene síntomas y esa es una población de riesgo porque ellos ni siquiera se controlan. Pero depende de qué. O sea, ¿por qué alguien va a andar con 18,11 caminando por la vida y otro va a estar con dolor de cabeza, zumbido, Porque su palpitaciones? cuerpo está adaptado a esa presión ya. Ahí se acostumbra Sí, finalmente, ¿ah? Eso es malo. Sí. Oiga, ¿y la relación de la presión con el corazón, doctor? Lo que pasa es que, como hablábamos, el corazón tiene que bombear contra una presión determinada. Mientras más presión en la arteria aorta, más fuerza tiene que hacer el corazón. Y más, al hacer más fuerza, se engruesa. Y cuando se engruesa, pierde esta misma elasticidad que tienen las arterias. Entonces, ¿podríamos llegar a una insuficiencia cardíaca? Se puede, en el largo plazo, sí. Si tenemos una hipertensión no controlada, podemos llegar. Eléctrico, no sé, como más eléctrico. No está relacionado con la parte eléctrica del corazón, ¿La ¿no? hipertensión? No. No, ya. Es no como tiene la anatomía. En el... Pero Es sí, hidráulica, sí. sí con el ACV, con un Sí. eventualmente con un accidente cerebrovascular. ¿Hay Exacto. riesgo de eso? Hay riesgos de eso, exactamente. ¿Por qué, doctor? Porque los pacientes con hipertensión tienen, al tener la presión más alta, tienen más riesgo estadístico de hacer un accidente vascular. Ahora, las arterias donde se rompen es habitualmente donde hay una debilidad en la pared. Así que si ustedes tienen, si hay un aneurisma, por ejemplo,
ya que No, eso es mortal. es una dilatación y el paciente además hipertenso tiene más riesgo. Una pregunta, Se te olvidó. no se me olvidó. ¿Qué otras patologías van asociadas a la hipertensión? ¿La diabetes? Es que ¿La obesidad, la claro. insuficiencia renal, en fin? No, mira, los factores de riesgo son hipertensión, tabaquismo, dislipidemia y diabetes. ¿Ya? ¿Por qué la diabetes? Porque la diabetes tiene otro componente que va alterando el sistema cardiovascular, ¿ya? La diabetes tiene mucha implicancia en las placas que se forman en las arterias, esas que veíamos ahí. ¿Por qué? Porque tus células en el cuerpo crecen con azúcar y con insulina. Oh, Y esas plaquitas crecen también con azúcar y con insulina. o sea, a más azúcar, más plaquitas. Van básicamente. creciendo. Claro. Claro. Oiga, doctor, y el tabaquismo siempre presente como un elemento Influye. que hace que aumenten todos los riesgos. ¿Ah? Sí, influye mucho el tabaquismo. Doctor, retención de líquido Eso, lo de las manos, los pies. Hay es gente parte del cuadro hipertensivo, ¿no? Marginal. Lo que hablábamos ayer, hay gente que retiene líquido sin ser hipertensa. Ya. ¿Ya? O tú, lo que hablábamos, tú viajas en un avión, por No, ejemplo. claro. Bueno, es que hay una posición, hay Exacto. un factor. Pero no necesariamente la retención de líquido va asociada a hipertensión. ¿Cómo sabe uno si retiene líquido? Tiene que mirarse las Sí, manos. con tanto anillo, no sé si... No sé si- Sale. Sal, por supuesto, mucho. por supuesto. Está bien, Sí. está bien. Sí, No, sale perfectamente. un doctor me dijo, tienes que, yo tengo manitos de empanada, sí, Sí. pero tanto en pies como en manos, tienes que lograr ver al menos un poquito de las venas, el contorno de la vena. Y eso hace que no hay líquido, ¿es verdad? No, lo que pasa es que las venas, si tú ves las venas en invierno, no las ves. ¿Ya? Pesado. Dicen que me falta el anillo compromiso. Permiso, No, le jamás. falta un anillo. No, sí. mira, en el invierno las venas no se ven. Ya. ¿Ya? Y en verano tú vas a ver que las venas están ¿Por muy qué? hinchadas. Y eso es porque es uno de los sistemas que uno tiene ¿Para eliminar calor? para disipar calor. Mira. Ya, pero ¿cómo sé si mis manos están inflamadas? No, bueno, no sé, no las mías particularmente, de Son cualquier así, persona. son así. A ver, muestra tus No, manos. pero ponlas así. pienso en la gente, o sea, no en mis manos particularmente, sino que ¿cómo uno sabe si está reteniendo líquido? Es que no- mira, ¿sabes? Un doctor una vez me dijo, no, es que tienes que lograr ver aquí ver acá Los nudillos. Pero eso, para que desaparezcan los nudillos, la verdad es que tiene que ser bien... Va a estar muy Importante. inflamado. Ya. Pero tú te has fijado que cuando caminas, si Ya. tú caminas muchas horas con las manos abajo, ¿Ya? Sí. ¿ya? Después sientes las manos Sí, tensas. po. Sí, Ya, porque eso porque pusiste hacia abajo las manos. Entonces, Claro. la El arteria líquido cae. lleva, pero no la No, puede recoger. por qué? Las venas, porque aquí no hay válvulas. Igual que las... Póngale una válvula, pues, doctor, para que nos Bueno, retire igual el que con las líquido. piernas. Entonces, cuando uno doctor. sube y cuando uno sube las manos, ¿ya? Ahí se deshinchan. Ya, pero vuelvo al tema de la hipertensión para no desviarnos. La presión arterial alta, donde hay demasiada presión dentro de las arterias, ¿no genera retención de líquido? Es marginal, dice usted. O sea, no es lo que la gente tiene que ver Mirar, como principal ok. objetivo, porque claro, si todos los que se le hinchan las piernas van, es bueno que se hagan un control de Sí, presión. claro. Oiga, el que tiene los dedos muy hinchados, el rey Carlos, ¿ah? Oye, Carlos sí. III, ¿viste? Que Sí. se habla, hay Cada tutito. artículos completos, doctor, que hablan de esto. Le pusieron dedos de salchicha o Sí. dedos de longaniza. O sea, Sí, tiene las como manos tirante, con mucha además. rigidez y no puede moverla. No, hay. Los dedos muy, como muy inflamados tirante. y muy rojos. O sea, eso puede ser también, habla de una retención de líquido. Puede ser, ahí hay un síndrome que no está, bueno, aquí estamos ampliando, pero hay un síndrome que se llama síndrome del escaleno, ¿ya? Que es un músculo que está Sí, aquí acá. en el cuello, Sí. que a veces comprime algunas de las estructuras vasculares que van a los brazos, que se llama opérculo torácico, Ya. ¿ya? Ah. Y eso a veces da problemas. Doctor, En las una manos, persona inflaman los dedos. delgada, porque a veces, mira, el tema de la obesidad, yo lo he aprendido con los años y con las entrevistas que uno hace. Hay una persona que puede tener mucha grasa y no verse, el volumen parece que no tuviesen que ver directamente con la obesidad. O sea, puede que haya una persona aparentemente delgada, pero que tiene una composición, Sí. un índice de masa corporal complejo, digamos. Entonces, lo que le quiero decir es, una persona delgada puede ser hipertensa Sí, pues, y tiene la misma posibilidad de serlo que alguien que a lo mejor tiene más volumen. O sea,
si tú tomas en grupos, es más posible que una persona obesa sea hipertensa, pero cuando es delgada y es hipertensa, es más complejo que una persona obesa. Claro. Ah, mira. Sí, porque en el fondo no tienen, solo te queda la estrategia con medicamentos. Oiga, doctor Caorsi, muchas gracias por acompañarnos, por explicarnos, por aterrizar este tema y también por hacer el llamado de atención a la gente. Y si esto sirve además para que alguien en la casa se haga el examen, ¿no es cierto?, se tome la presión, no una, sino que a lo mejor 2 veces en el día esté controlando, ya valió completamente la pena. Muchas gracias, doctora. doctor. Y saludo al Bombito de nuevo.